Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo un video de inteligencia artificial y vamos a probar una extensión para lograr que nuestro ChatGPT pueda escucharnos. Te muestro cómo. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la Chrome Web Store y buscar el control de voz para ChatGPT. Te voy a dejar la dirección aquí en la descripción del video. Vamos a añadir la extensión. Voy a agregar la extensión, esperamos unos segundos y ya tenemos la extensión instalada. Si me voy a mi ChatGPT, voy a ver que se acaba de abrir una ventana de configuración donde lo primero que deberíamos hacer es configurar nuestro idioma. Vamos a utilizar el lenguaje o la voz en masculino e en femenino, en español México, ¿sí? Esta es la velocidad, el volumen y por lo pronto ya con eso tenemos configurado. Voy a cerrar y ahora vemos que nuestro ChatGPT tiene un nuevo botoncito de micrófono. Vamos a probar y le voy a decir, hacerle un clic aquí. El navegador me está preguntando si permitimos activar el micrófono para ese sitio. Le voy a dejar hasta que se cierre el sitio, permitir. Entonces vamos a probar. Voy a activar. El momento que activemos, todo lo que hablemos se va a ir grabando. Entonces debes tener cuidado. Redacta un texto de 200 palabras acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Enviar. La integración de la inteligencia artificial, IA, en la educación está transformando radicalmente la forma en que aprendemos y enseñamos. Como puedes ver, acaba de funcionar y está volviendo a grabar lo que estoy diciendo, porque como está activado el micrófono, está grabando toda la interacción que tengamos o que él escuche, pues lo va a ir grabando. Aquí hay que desactivar el micrófono para que deje de grabar, lo que te puede dar una idea que lo puedes utilizar incluso dentro de tus clases para que te sirva para coger un resumen de tu clase y luego preguntarle a ChatGPT sobre ese tema o la charla que estuviste escuchando. ¿Ok? Así que hay mucha posibilidad con esta nueva opción. Recordar que la última versión, la última actualización de ChatGPT ya tiene también la redacción, el escuchar en el texto, pero cuando instalas el micrófono también se coloca acá. Aquí en Setting, valdría la pena recordar que aquí donde dice enviar mensaje, cuando digas enviar, como pudiste, no sé si te fijaste que cuando terminé el prompt dije enviar y sin presionar nada pues se comenzó a ejecutar. También tengo el mensaje de clear o de limpiar para decirle que si yo tengo un prompt, por ejemplo si estoy diciendo algo y no lo quiero, yo puedo decir el limpiar y como puedes ver se borró el contenido. Así que puedes configurar estas dos palabras para iniciar, lanzar el prompt o para borrar el prompt. También puedes definir qué palabra quieres para detener, ¿sí? El escuchar. Puedes utilizar un botón de presionar, la barra espaciadora para continuar o apagar el control de voz y en definitiva personalizar a tu gusto la extensión. Bueno, yo todavía tengo que probarlo bien para terminar de dar mi calificación, pero hasta ahorita pues me parece una opción muy interesante. Lo que siempre recomiendo es tener cuidado con cada una de las nuevas extensiones. Por lo menos esto está en la tienda oficial de Google Chrome, pero siempre tener cuidado. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que lo puedas utilizar, que te parezca útil y déjame tus comentarios y síguenos que seguimos publicando más contenido en el canal. Gracias por estar aquí y chao chao.